Bueno, vamos a volver al tema de las elecciones, que obviamente no solo generan efectos políticos en la prensa internacional, sino también económicos. El dólar, por ejemplo, partió con una caída y se registra un alza, además, en la Bolsa de Santiago, y era un tema que estaba ya generando bastante discusión en torno a la semana previa, donde efectivamente el dólar había tenido una subida bastante llamativa, que lo estaba llevando a bordear precios que no se habían dado en nuestro país, y eso obviamente influye en la devaluación del peso como moneda. Por eso que los procesos eleccionarios son tan... tienen tantas implicancias, podríamos decir, en los efectos económicos, y también con dos candidatos presidenciales que pasan una segunda vuelta, los cuales han tenido algunos tropezones también con respecto a las decisiones que toman en materia económica. Así que vamos a analizar un poquito estos efectos que son más concretos, pero además también lo que está por venir, que yo les mencionaba, que son las propuestas en materia económica y cuánto esto influye en el mercado. Estefanía Bustamante va a profundizar en estos temas. Estefanía. Hola Vivi, ¿cómo estás? Sí, claro, porque no son solamente reacciones políticas, sino que también hemos visto reacciones en el mercado desde bien temprano. Justamente el dólar registra una caída bastante importante durante esta jornada, 32 pesos. Se trata de la mayor caída desde la recesión de 2008, cuando ahí el dólar cayó 34% el 28 de noviembre. Se trata de una baja considerable según los expertos, porque la semana pasada la divisa había subido considerablemente, esto según lo que dicen los especialistas, ante un nerviosismo preelecciones. Además, también el mercado se había estado preparando ante un eventual triunfo de Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, y porque lo que pasa es que, según lo que dicen también los expertos en el mercado, hay reticencias por parte de las propuestas económicas de los dos candidatos, no solamente de Gabriel Boric. Eso sí, los expertos reconocen que la propuesta económica del candidato del Partido Republicano es más amigable. Sí hay reparos, por ejemplo, en lo que propone con respecto a la baja en los impuestos a las empresas, pero sí también reconocen que lo que ofrece Boric son cambios más bien radicales que podrían impactar bastante al mercado. Vamos a escuchar también mayores apreciaciones por parte de los expertos. Esto se puede mantener hacia una tendencia más estable, dependiendo de los programas que se comprometan los dos candidatos que están en la segunda vuelta. Vamos a ver cuánto va a durar, porque claramente esto es una sobrereacción de la caída del precio del dólar y la mejora impresionante que están teniendo los títulos de renta variable en el mercado de valor y particularmente en la bolsa. Seguramente vamos a tener un periodo que yo creo que va a ser relativamente corto, de cierta tranquilidad y apreciación del peso. Pero yo creo que vamos a seguir teniendo volatilidad, y a medida que nos acerquemos nuevamente a la segunda vuelta, va a otra vez haber un efecto de incertidumbre que va a llevar el tipo de cambio arriba nuevamente. Así que si hay alguien que necesita dólares en plazos relativamente cortos, yo creo que es un buen momento para salir a comprar. Bueno, un cambio importante no solamente con el precio del dólar, sino que también lo que vimos durante la jornada fue con respecto a la Bolsa de Santiago, que abrió con un alza de más de 9%, siendo justamente el mercado bursátil que tiene el mejor desempeño durante la jornada en el mundo. También algo importante ahí que considerar, y que según lo que le consultábamos a los especialistas, tiene que ver con obviamente las elecciones presidenciales, pero hay que pensar también a futuro, y ahí lo que decían, por ejemplo, los expertos, es que ya pasan las parlamentarias, por lo tanto hay un grado de estabilidad también en la que podemos pensar, porque ya no habría que elegir diputados, no habrían que elegir senadores, solamente habría que decidir entre dos candidatos. Ahí también un punto importante, porque lo que pasa también con las parlamentarias es que lo que pasó en el Senado, y es que aquí queda prácticamente dividido 50 y 50, y ahí los expertos tenían opiniones divididas. Algunos decían que es un signo de estabilidad, mientras que otros decían que va a provocar que el candidato que venga ahora va a tener que negociar más con lo que va a ser la oposición. Vamos a escuchar también mayores reacciones de este tema en voz de más expertos. Más que con la elección de los candidatos, hay un mensaje con respecto
a la repartición de poder en las dos cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que vemos bastante equilibrio. Yo creo que ese es un mensaje que está dando la ciudadanía, que está buscando un poco equiparar los poderes. Por lo tanto, el mercado está interpretando, desde mi punto de vista, esa cierta más estabilidad. Ya no estamos con un extremo de 80-20, como fue cuando ¿verdad?, para la Convención Constituyente. Ahí importante lo que decía el economista, que hay un signo también de estabilidad y otros que dicen que no tanto. También hay que considerar, por ejemplo, lo que decían otros indicadores, como por ejemplo la inflación, que ya había subido en los últimos 2 meses, pero proyectan que ahora este mes podría subir un 0,7%. Pero lo cierto, Vivi, también es que hay un escenario, pese a la estabilidad que dicen los economistas, también es bastante incierto el resultado que puede tener la segunda vuelta. Eso sí, por ejemplo, desde las casas de cambio nos dicen que pese a todo esto, por lo menos estos días, también durante las próximas semanas, es un buen momento para comprar dólares, siendo ahí lo más importante que podríamos contar durante la jornada. Pero la verdad es que, según lo que dicen los expertos, es que lo que viene después, en un mes más, va a ser bastante incierto. Estefanía Bustamante, entonces, con las reacciones del mundo económico al proceso de ayer, el proceso eleccionario. Muchísimas gracias, que estén muy bien.